El principio de consentimiento significa que las autoridades deben de obtener la autorización de los ciudadanos para poder utilizar los datos personales. Esa autorización puede ser expresa o tácita, pero tiene que ir con una finalidad determinada. La protección de datos personales es una obligación tanto de autoridades como de particulares. Al respecto nos habla en entrevista la editora de la sección Jurídico Corporativo de IDC, Yasmín Cruz. ¿Cuál es el marco legal que regula la protección de datos personales en México? Mira, existen dos leyes que regulan la protección de datos personales en el país. La principal regula el tratamiento que los particulares le deben de dar a los datos personales, y esta es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y tenemos una segunda ley que regula el tratamiento que las autoridades le deben de dar a los datos personales, y es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Qué autoridad es responsable de garantizar la protección de datos? El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI, es el organismo que se encarga de vigilar que tanto los particulares como las autoridades protejan los datos personales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos? Para que nosotros podamos hacer valer nuestro derecho de protección de datos personales, nos valemos de 4 derechos conocidos como derechos ARCO, que se traducen en un derecho de acceso para que podamos acceder a nuestros datos personales en cualquier momento, un derecho de rectificación para que podamos corregir o actualizar nuestros datos personales, un derecho de cancelación para que podamos solicitarle a las autoridades o a los particulares que eliminen nuestros datos personales de sus bases de datos, y por último un derecho de oposición, que como su nombre lo dice, permite que podamos oponernos al tratamiento de nuestros datos personales. ¿Cuáles son los principios que deben observar las autoridades para proteger los datos personales? Para que las autoridades puedan cumplir con su deber de proteger los datos personales de los ciudadanos, deben de observar 8 deberes, que es el deber de licitud, el deber de información, el de consentimiento, lealtad, calidad, responsabilidad, finalidad y proporcionalidad. ¿Cuál es la obligación relacionada con el principio de consentimiento que deben seguir las autoridades? El principio de consentimiento significa que las autoridades deben de obtener la autorización de los ciudadanos para poder utilizar los datos personales. Esa autorización puede ser expresa o tácita, pero tiene que ir con una finalidad determinada. Por ejemplo, si yo voy al INE y les brindo mi nombre y mi dirección y sobre eso les doy mi consentimiento, el consentimiento sería para que pudieran emitirme mi credencial para votar. Lo que no podría hacer el INE, por ejemplo, es proporcionarle esos datos a la Secretaría de Salud para un estudio epidemiológico o al INEGI para situaciones estadísticas, porque ya son finalidades distintas sobre las cuales no otorgué mi consentimiento. Si quisiera hacer esas finalidades sobre el tratamiento de datos, entonces tendría que obtener mi consentimiento expreso o tácito sobre esas otras finalidades. ¿Cómo deben asegurar las autoridades que cumplen con la obligación de información en el tratamiento de datos personales? Las autoridades nos deben informar de forma clara y precisa qué datos personales están tratando y cómo los van a tratar. Para ello nos deben de proporcionar un aviso de privacidad, que es un documento que de forma general contiene la autoridad que está tratando nuestros datos personales, qué datos personales está tratando, para qué fines específicos los está tratando, y además contiene los procesos para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales. Muchas gracias a nuestro especialista por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Si te gustó este video, deja tu like y comentarios, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.